Attention, Cuidado, pour des enfants, para niños. où sont les galeries d'art les plus intéressantes? ¿Dónde están las galerías de arte más interesantes? Pour les étudiants, Para estudiantes. c'est dommage. Es una pena. Pouvez-vous me donner un plan du métro? ¿Me puede dar un plano del metro? Acceptez-vous les réservations pour les grands groupes? ¿Aceptan reservas para grupos grandes? Joyeux anniversaire. ¡Feliz cumpleaños! Le guichet est-il encore ouvert? ¿Sigue abierta la taquilla? Sí. Puis-je trouver de la restauration rapide de qualité? ¿Dónde puedo encontrar comida rápida de calidad? Pouvez-vous m'appeler un taxi adapté? ¿Me puede llamar a un taxi adaptado? Pouvez-vous me prévenir quand on arrive à mon arrêt? ¿Me puede avisar cuando lleguemos a mi parada? Les chiens sont-ils admis en terrasse? ¿Se puede entrar con perro a la terraza? Est-ce que ce produit contient du gluten? ¿Este producto contiene gluten? Pas besoin de laisser un groupe pour boire, le service est compris. No hace falta dejar mucha propina, el servicio está incluido. C'est loin. Está lejos. C'est arrêt. ¿Es esta la parada? Où puis-je acheter un adaptateur de prise? ¿Dónde puedo comprar un adaptador de corriente? Pouvez-vous m'apporter plus de serviettes, s'il vous plaît? ¿Me puede traer más servilletas, por favor? La porte d'embarquement. La puerta de embarque. No. Utilisez les fontaines Wallis pour remplir votre bouteille. Use las fuentes Wallace para rellenar su botella. Comment aller au quartier de la Défense? ¿Cómo llevo al barrio de la Defensa? Comment dit-on ceci? ¿Cómo se dice esto? Quel est le numéro d'urgence? ¿Cuál es el número de emergencias? Bon séjour. ¡Feliz estancia! Où achète-t-on les billets pour la croisière fluviale? ¿Dónde se compran los billetes para el crucero fluvial? Quel est le meilleur dessert de la maison? ¿Cuál es el mejor postre de la casa? Où puis-je racheter une carte SIM prépayée? ¿Dónde puedo comprar una tarjeta SIM prepago? C'est fermé. Está cerrado. Pourriez-vous m'apporter un peu plus de beurre? ¿Podría traerme un poco más de mantequilla? Faites attention à vos affaires dans les zones touristiques. Tenga cuidado con sus pertenencias en zonas turísticas. L'addition, s'il vous plaît. La cuenta, por favor. Montez les escaliers de Montmartre pour voir le coucher du soleil. Suba a las escaleras de Montmartre para ver el atardecer. Où puis-je voir du street art? ¿Dónde puedo ver arte callejero? Pouvez-vous m'appeler une ambulance? ¿Me puede llamar a una ambulancia? Pourriez-vous me dire je trouve un bureau de poste? ¿Podría decirme dónde hay una oficina de correos? Combien de temps dure la traversée en bateau? ¿Cuánto tiempo dura el trayecto en barco? À quelle heure passe le dernier bus? ¿A qué hora pasa el último autobús? J'espère revenir bientôt à Paris. Espero volver pronto a París. Au revoir. Adiós. On m'a volé mon portefeuille. Me han robado la cartera. Acceptez-vous les espèces? ¿Aceptan efectivo? Est-ce que quelqu'un parle espagnol au bureau? ¿Habla alguien español en la oficina? Où puis-je trouver un kiosque à journaux? ¿Dónde puedo encontrar un kiosco de prensa? Où est un distributeur? ¿Dónde hay un cajero? Avez-vous des cocktails sans alcool? ¿Tienen cócteles sin alcohol? Montrez-moi. Muéstreme. Quels plats conviennent aux personnes cœliaques? ¿Qué platos son aptos para celíacos? Je n'ai plus de batterie. No me queda batería. Où retire-t-on le ticket de parking? ¿Dónde se saca el ticket del parking? L'eau de cette fontaine est-elle potable? ¿Es potable el agua de esta fuente? Peu. ¿Cuándo? Où sont les meilleures vues sur la ville? ¿Dónde están las mejores vistas de la ciudad? Faut-il laisser les clés à la réception? ¿Es necesario dejar las llaves en la recepción? Pouvez-vous me conseiller un caviste? ¿Me puede recomendar una tienda de vinos? Avez-vous des options de vin à emporter ici? ¿Tienen opciones de comida para llevar en este local? Je voudrais un croissant tout chaud, s'il vous plaît. Me gustaría un croissant recién hecho, por favor. Je ne comprends pas. No entiendo. Où puis-je louer un vélo électrique? ¿Dónde puedo alquilar una bicicleta eléctrica? Peut-on entrer dans l'église pendant la messe? ¿Se puede entrar a la iglesia durante la misa? C'est trop cher. Es demasiado caro. Portez des chaussures confortables pour les rues pavées. Lleve calzado cómodo para las calles de adoquines. Les bagages. El equipaje. Nous cherchons une terrasse avec une belle vue. Buscamos una terraza con buenas vistas. Y a-t-il un marché aux puces ce dimanche? ¿Hay algún mercado de pulgas este domingo?
Personne. Nadie. Je voudrais acheter une carte SIM locale. Me gustaría comprar una tarjeta SIM local. Pourriez-vous commander un taxi pour 8 heures? Podría pedir un taxi para las 8. Pourriez-vous baisser un peu le volume? Podría bajar un poco el volumen. Plus lentement, s'il vous plaît. Más despacio, por favor. Demain. Mañana. Pouvez-vous me conseiller un itinéraire pour éviter la foule? ¿Me puede recomendar un itinerario para evitar las colas? C'est combien? ¿Cuánto cuesta? Je voudrais acheter ceci. Quisiera comprar esto. Ce matin. Esta mañana. Viejo. À quelle heure part le dernier train de nuit? ¿A qué hora sale el último tren nocturno? L'eau de la fontaine est-elle potable? El agua de la fuente es potable. Puis-je acheter des billets pour le théâtre? ¿Dónde puedo comprar entradas para el teatro? Pour les seniors. Para mayores. Je cherche un hôtel. Busco un hotel. Bien. Bien. Un plan de la ville. Un plano de la ciudad. Je voudrais acheter une carte mémoire. Me gustaría comprar una tarjeta de memoria. Libre. Libre. Doucement. Despacio. Comment puis-je annuler ma réservation? ¿Cómo puedo cancelar mi reserva? Quelque chose. Algo. C'était un plaisir de visiter votre ville. Ha sido un placer visitar su ciudad. Pardon. Perdón, permiso. Faut-il une tenue correcte exigée? ¿Es necesario vestir de etiqueta? Je n'aime pas ça. No me gusta. À quelle heure est la dernière entrée pour le musée? ¿A qué hora es el último pase para el museo? À quelle heure ouvrent les grands magasins? ¿A qué hora abren los grandes almacenes? Y a-t-il un parc avec des jeux pour enfants à proximité? ¿Hay algún parque con juegos para niños cerca? Quelle est la spécialité de la région? ¿Cuál es la especialidad de la región? Brun. Grande. C'était une expérience merveilleuse. Ha sido una experiencia maravillosa. Où puis-je acheter du chocolat typique parisien? ¿Dónde puedo comprar chocolate típico parisino? Pouvez-vous me chauffer le biberon, s'il vous plaît? ¿Me puede calentar el biberón, por favor? Pourriez-vous me recommander une boulangerie artisanale? ¿Podría recomendarme una panadería artesanal? Où peut-on mieux voir le coucher du soleil? ¿Dónde se puede ver el atardecer mejor? Assez. Suficiente. Pourriez-vous baisser un peu le volume? ¿Podría bajar un poco el volumen? Est-ce sûr de marcher ici la nuit? ¿Es seguro caminar por aquí de noche? Pouvez-vous me donner de la monnaie sur 20 euros? ¿Me puede dar cambio de 20 euros? Comment dit-on ceci en français? ¿Cómo se dice esto en francés? À quelle heure commence le concert? ¿A qué hora empieza el concierto? Pierre. Ayer. À quelle heure ferment les jardins? ¿A qué hora cierran los jardines? Bonne nuit. Buenas noches al ir a dormir. Qu'est-ce que c'est? ¿Qué es esto? Où sont les consignes automatiques? ¿Dónde están las consignas automáticas? C'est un quartier très ranimé. Es una zona muy animada. Y a-t-il une réduction pour les journalistes ou les étudiants? ¿Hay algún descuento para periodistas o estudiantes? De rien. De nada. Merci beaucoup pour votre patience. Muchas gracias por su paciencia. J'ai laissé quelque chose dans le wagon. Me he dejado algo en el vagón. À quelle heure arrêtez-vous de servir à manger? ¿A qué hora dejan de servir comida? C'est magnifique. Es magnífico. Pouvez-vous m'apporter un couteau propre? ¿Me puede traer un cuchillo limpio? Lille. Cero. Y a-t-il un marché aujourd'hui? ¿Hay algún mercadillo hoy? C'est la première fois que je viens à Paris. Es la primera vez que vengo a París. Où puis-je acheter des billets pour l'opéra? ¿Dónde puedo comprar entradas para la ópera? Acceptez-vous la carte bancaire? ¿Aceptan tarjeta bancaria? Où peut-on écouter du jazz en direct? ¿Dónde se puede escuchar jazz en directo? Plein. Lleno. Puis-je payer avec mon téléphone? ¿Puedo pagar con el móvil? Mon téléphone ne marche pas. Mi teléfono no funciona. C'est une urgence. Es una emergencia. Y a-t-il des réductions? ¿Hay descuentos? Pire. Peor. Sûr. Seguro. Y a-t-il un marché de producteurs locaux près d'ici? ¿Hay algún mercado de agricultores hoy cerca? Escucha. À quelle heure le soleil se couche-t-il aujourd'hui? ¿A qué hora se pone el sol hoy? Merci beaucoup. Muchas gracias. Où puis-je acheter un parapluie solide? ¿Dónde puedo comprar un paraguas resistente? Quel est le meilleur chemin pour éviter la foule?
¿Cuál es el mejor camino para evitar las multitudes? J'ai un rendez-vous. Tengo una cita. Pouvez-vous me conseiller un itinéraire à pied? ¿Me puede recomendar un itinerario a pie? À quelle heure ferme le jardin des Tuileries? ¿A qué hora cierra el jardín de las Tullerías? N'oubliez pas de valider votre ticket de métro avant d'entrer. No olvide validar su billete de metro antes de entrar. J'aimerais une table en terrasse, si c'est possible. Me gustaría una mesa en la terraza, si es posible. Est sûr d'utiliser le distributeur automatique ici. Es seguro usar el cajero automático aquí. Parfait. Después, Pouvez-vous m'apporter la carte des desserts? ¿me puede traer la carta de postres? À quelle heure commence le spectacle? ¿A qué hora empieza el espectáculo? Pouvez-vous m'aider à utiliser cette machine? ¿Me puede ayudar a usar esta máquina? Perli. ¿Está permitido? Il vaut mieux réserver le Louvre bien à l'avance. Es mejor reservar el Louvre con mucha antelación. Avez-vous du lait végétal pour le café? ¿Tienen leche vegetal para el café? Puis-je trouver de la mode vintage de qualité? ¿Dónde puedo encontrar moda vintage de calidad? Où est le métro? ¿Dónde está el metro? Quel est le réseau Wi-Fi officiel? ¿Cuál es la red de Wi-Fi oficial? Je ne comprends pas bien. Pouvez-vous l'écrire? No entiendo muy bien, ¿puede escribirlo? Où est le musée? ¿Dónde está el museo? Il fait chaud. Hace calor. Où puis-je voir le mur des je t'aime? ¿Dónde puedo ver el muro de los te amo? Puis-je acheter une carte postale? ¿Dónde puedo comprar una tarjeta postal? Pouvez-vous répéter? ¿Puede repetir? Où se trouve le quartier universitaire? ¿Dónde está el barrio universitario? Où se trouve le point d'information touristique? ¿Dónde está el punto de información turística? Toujours. Siempre. Partout. En todas partes. Pourriez-vous me dire comment on prononce ceci? ¿Podría decirme cómo se pronuncia esto? Pourriez-vous me réveiller à 7 heures du matin? ¿Podría despertarme a las 7 de la mañana? Je voudrais retourner cet article. Me gustaría devolver este artículo. Où puis-je trouver des produits artisanaux? ¿Dónde puedo encontrar productos artesanales? Pouvez-vous me donner un ticket détaillé, s'il vous plaît? ¿Me puede dar un recibo detallado, por favor? Je suis désolé. Lo siento. Ce quartier est-il sûr pour se promener tard? Este barrio es seguro para caminar tarde. Y a-t-il un concert gratuit dans l'église? ¿Hay algún concierto gratuito en la iglesia? Merci beaucoup pour toute votre aide. Muchas gracias por toda su ayuda. Peut-on monter à la coupole? ¿Se puede subir a la cúpula? Quel est le mot de passe? ¿Cuál es la contraseña? Pouvez-vous me donner un sac en papier? ¿Me puede dar una bolsa de papel? Pour ¿Por qué? bientôt. Pronto. Oh, Limpio. bien, merci. Bien, gracias. Combien de temps faut-il pour y aller à pied? ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a pie? C'était un voyage inoubliable. Ha sido un viaje inolvidable. C'était un plaisir de vous rencontrer. Ha sido un placer conocerle. Pourriez-vous commander un taxi pour 8 heures? ¿Podría pedir un taxi para las 8? Où sont les toilettes? ¿Dónde están los baños? Quel est le meilleur marché aux fleurs de Paris? ¿Cuál es el mejor mercado de flores de París? Ce bus accepte-t-il le paiement sans contact? Este autobús acepta el pago con tarjeta contactless. Est-il nécessaire de réserver à l'avance pour ce musée? Es necesario reservar con antelación para este museo. Le quartier latin est idéal pour manger pas cher. El barrio latino es ideal para comer barato. À quelle heure est la dernière séance? ¿A qué hora es el último pase? Où peut-on mieux voir le coucher du soleil? ¿Dónde se puede ver el atardecer mejor? J'adore l'ambiance de ce marché. Me encanta el ambiente de este mercado. Un billet, s'il vous plaît. Un billete, por favor. Y a-t-il un endroit pour changer le bébé? ¿Hay un lugar para cambiar al bebé? Où puis-je déguster des macarons authentiques? ¿Dónde puedo degustar macarrones auténticos? À quelle heure se termine le service du métro? ¿A qué hora termina el servicio de metro? Quelle est la spécialité de la région? ¿Cuál es la especialidad de la región? Où puis-je louer un bateau sur la Seine? ¿Dónde puedo alquilar un barco en el Sena? Y a-t-il une grève prévue pour demain? ¿Hay alguna huelga prevista para mañana? Y a-t-il un événement sportif cette semaine? ¿Hay algún evento deportivo esta semana? Je ne suis pas d'accord. No estoy de acuerdo. Quelle heure est-il? ¿Qué hora es? Faites le plein. Llene el depósito.
Puis-je payer par carte? ¿Puedo pagar con tarjeta? Regarde. Mira, Acceptez-vous les réservations par Internet? ¿aceptan reservas por internet? À quelle heure ça ferme? ¿A qué hora cierra? Où puis-je acheter des produits de beauté français? ¿Dónde puedo comprar productos de belleza franceses? Frère. Claro, Sans flash. sin flash. Est-il possible de visiter les catacombes aujourd'hui? ¿Es posible visitar las catacumbas hoy? Avez-vous des options de plats à emporter? ¿Tienen opciones de comida para llevar? Y a-t-il une restriction vestimentaire? ¿Hay alguna restricción de vestimenta? Vin rouge. Vino tinto. J'adore l'ambiance de ce marché. Me encanta el ambiente de este mercado. Quel est le meilleur moment pour visiter la Sainte-Chapelle? ¿Cuál es la mejor hora para visitar la Santa Capilla? Dites-moi. Dígame. Je suis fatigué. Estoy cansado. Lequel? ¿Cuál? Il fait froid. Hace frío. Pouvez-vous me remettre un peu de pain? ¿Me puede poner un poco más de pan? Quel est le code d'accès de l'immeuble? ¿Cuál es el código de acceso al edificio? Dosh. Peligroso. Y a-t-il une exposition de photographie en ce moment? ¿Hay alguna exposición de fotografía ahora? Avez-vous un menu en espagnol ou en anglais? ¿Tienen un menú en español o inglés? Feu. Temprano. Quels sont les horaires de l'office de tourisme? ¿Cuál es el horario de la oficina de turismo? La carte, s'il vous plaît. La carta, por favor. Pouvez-vous nous remettre une tournée, s'il vous plaît? ¿Me puede poner otra ronda, por favor? Une bière. Una cerveza. Évitez les heures de pointe sur la ligne 13 du métro. Evite las horas punta en la línea 13 del metro. Ou trouvez un distributeur avec l'option espagnol. ¿Dónde puedo encontrar un cajero que hable español? Où puis-je acheter des fleurs? ¿Dónde puedo comprar flores? Je voudrais la viande bien cuite. Me gustaría la carne muy hecha. À bientôt. Hasta pronto. Bon appétit. Buen provecho. Y a-t-il une consigne pour les grosses valises? ¿Hay consigna para maletas grandes? Je voudrais une chambre avec vue sur la ville. Me gustaría una habitación con vistas a la ciudad. Combien? ¿Cuánto? Où trouver des vêtements de créateurs locaux? ¿Dónde puedo encontrar ropa de diseñadores locales? À quelle heure commence le spectacle de lumière? ¿A qué hora empieza el espectáculo de luces? Oyez-vous? ¿Podría usted? Comment se rendre au terminal de croisière? ¿Cómo se llega a la terminal de cruceros? Maintenant. Ahora. Parlez-vous espagnol? Habla español. Où est la consigne? ¿Dónde está la consigna? Dites bonjour en entrant dans n'importe quel magasin. Diga bonjour al entrar en cualquier tienda. Est-ce que ce produit contient du gluten? ¿Este producto contiene gluten? Où est la station de taxi la plus proche? ¿Dónde está la parada de taxis más cercana? J'ai faim. Tengo hambre. C'est délicieux. ¡Está delicioso! À quelle distance se trouve la station la plus proche? ¿A qué distancia está la estación más cercana? À demain. Hasta mañana. Est-ce un monument historique? Es un monumento histórico. C'est par ici. Es por aquí. Merci. Gracias. J'ai laissé mon sac au restaurant. Me he dejado el bolso en el restaurante. Pouvez-vous m'indiquer le chemin vers la Seine? ¿Me puede indicar el camino hacia el Sena? Le service est-il compris? ¿Está incluida la propina? Comment s'appelle cette place? ¿Cómo se llama esta plaza? Ce musée est-il gratuit le premier dimanche du mois? ¿Este museo tiene entrada gratuita el primer domingo del mes? Les musées ferment souvent le lundi ou le mardi. Los museos suelen cerrar los lunes o los martes. Vin blanc. Vino blanco. Je voudrais un café à emporter. Quisiera un café para llevar. Je voudrais acheter un billet. Quería comprar un billete. Je cherche un cadeau original fabriqué en France. Busco un regalo original hecho en Francia. Pouvez-vous appeler une dépanneuse? ¿Puede llamar a un servicio de grúa? Trop. Demasiado. Où puis-je valider mon passe Navigo? ¿Dónde puedo validar mi pase Navigo? Où est le bureau des objets trouvés? ¿Dónde está el mostrador de objetos perdidos? Parce que. ¿Por qué? Je l'ai. Nunca. Y a-t-il le Wi-Fi gratuit ici? Hay wifi gratuito aquí. Facile. Fácil. Où puis-je acheter du vin à emporter? ¿Dónde puedo comprar vino para llevar? J'ai besoin d'un médecin. Necesito un médico. Je cherche une librairie avec des livres en espagnol. Busco una librería con libros en español.
Le service est-il compris dans le prix? ¿El servicio está incluido en el precio? Évidemment. Claro que sí. Pourriez-vous me dire où se trouve un bureau de poste? ¿Podría decirme dónde hay una oficina de correos? Je voudrais un verre de vin de la région. Quisiera una copa de vino de la región. Pouvez-vous m'aider avec ces sacs? ¿Me puede ayudar con estas bolsas? C'est un plaisir. Es un placer. Comment fonctionne la location de vélo? ¿Cómo funciona el alquiler de bicicletas? Bello barra hermoso. Pouvez-vous me donner un reçu, s'il vous plaît? ¿Me puede dar un recibo, por favor? Peut-être. Tal vez. C'est parfait. Es perfecto. À quelle heure est le check-out demain? ¿A qué hora es el check-out mañana? J'ai soif. Tengo sed. Je suis perdu. Estoy perdido. Y a-t-il un festival de musique ce mois-ci? ¿Hay algún festival de música este mes? Où puis-je recharger ma carte de transport? ¿Dónde puedo recargar mi tarjeta de transporte? Bien sûr. Por supuesto. Cet après-midi. Esta tarde. Pouvez-vous m'apporter une autre serviette? ¿Me puede traer otra servilleta? Où puis-je louer un vélo électrique? ¿Dónde puedo alquilar una bicicleta eléctrica? J'aimerais visiter le quartier du Marais. Me gustaría visitar el barrio de Les Marais. Seul. Sucio. Que se passe-t-il? ¿Qué pasa? J'aimerais goûter le plat signature de la maison. Me gustaría probar el plato típico de la casa. Je suis allergique à Tengo alergia a. une carafe d'eau, s'il vous plaît. ¿Me puede traer agua del grifo? Avant. Antes. Beaucoup de monde. Mucha gente. Pouvez-vous me donner le prix total? ¿Me puede decir el precio total? Je vous en prie. No hay de qué. Parfois. A veces. Mais le Louvre. ¿Dónde está el Louvre? Y a-t-il une connexion Wi-Fi dans les transports publics? Hay conexión Wi-Fi en el transporte público. Que signifie cela? ¿Qué significa eso? Salut. Hola informal. Pourriez-vous charger mon téléphone un instant? ¿Podría cargar mi teléfono un momento? J'ai une assurance médicale internationale. Tengo un seguro médico internacional. Goûtez les fromages locaux dans un marché de quartier. Pruebe los quesos locales en un mercado de barrio. Pourriez-vous parler plus lentement? ¿Podría hablar más despacio? Je voudrais louer un fauteuil roulant. Me gustaría alquilar una silla de ruedas. Y a-t-il une option sans gluten sur la carte? ¿Hay alguna opción sin gluten en la carta? Appelez la police. Llamen a la policía. Je cherche un cadeau original fabriqué en France. Busco un regalo original hecho en Francia. J'aimerais goûter le plat signature de la maison. Me gustaría probar el plato típico de la casa. Comment allez-vous? ¿Cómo está usted? Je voudrais un taxi. Quisiera un taxi. Comment aller au canal Saint-Martin? ¿Cómo se llega al canal Saint-Martin? Je suis végétarien. Soy vegetariano. Y a-t-il une visite nocturne de la ville? ¿Hay algún tour nocturno por la ciudad? Pourriez-vous me recommander une boulangerie artisanale? ¿Podría recomendarme una panadería artesanal? J'ai mal ici. Me duele aquí. Une voiture de location. Un coche de alquiler. Je. Caliente. Est-ce que ce bus va vers Montmartre? Este autobús va hacia Montmartre. Quel quartier est le mieux pour sortir le soir? ¿Qué zona es mejor para salir de noche? L'eau est-elle incluse dans le prix? El agua está incluida en el precio. Pouvons-nous nous installer à cette table au coin? Podemos sentarnos en esa mesa de la esquina. Tarde. Est-il nécessaire de réserver à l'avance pour ce musée? Es necesario reservar con antelación para este museo. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Muchas gracias por su amabilidad. Où puis-je charger mon téléphone portable? ¿Dónde puedo cargar mi teléfono móvil? Où puis-je charger mon téléphone portable? ¿Dónde puedo cargar mi teléfono móvil? J'ai une réservation. Tengo una reserva. Y a-t-il un point de vue gratuit près d'ici? ¿Hay algún mirador gratuito cerca de aquí? Et vous? ¿Y usted? Froid. Frío. Oui. ¿Me permite? Je ne mange pas de porc. Que me conseillez-vous? No como carne de cerdo. ¿Qué me recomienda? Promenez-vous sur les quais de la Seine à la tombée de la nuit. Camine por la orilla del Sena al caer la noche. Ce soir. Esta noche. Bonjour. Hola día. Y a-t-il des prises USB dans le bus? ¿Hay cargadores USB en el autobús? J'ai besoin d'aide. Necesito ayuda. Excusez-moi, est-ce que ce siège est occupé?
Disculpe, ¿este asiento está ocupado? Peut-on monter sur el Arc de Triomphe maintenant? ¿Se puede subir al Arco del Triunfo ahora? À quelle heure est la dernière correspondance? ¿A qué hora es el último transbordo? Comment aller à la Tour Eiffel? ¿Cómo llego a la Torre Eiffel? Je voudrais une chambre avec vue sur la ville. Me gustaría una habitación con vistas a la ciudad. Je suis d'accord. Estoy de acuerdo. Faut-il payer une entrée pour ce bar? ¿Hay que pagar entrada para este bar? Je voudrais acheter une carte SIM locale. Me gustaría comprar una tarjeta S&M local. Où puis-je trouver une fromagerie artisanale? ¿Dónde puedo encontrar una tienda de quesos artesanos? Peu de monde. Poca gente. À quelle heure ouvrent les boulangeries? ¿A qué hora abren las panaderías? Petit. Pequeño. Je voudrais acheter un forfait Navigo pour la semaine. Quisiera comprar un abono de transporte para la semana. Je parle un peu. Hablo un poco. Quelle vue incroyable. ¡Qué vista tan increíble! À quel nom? ¿A qué nombre? Au secours. Ayuda. Excusez-moi, est-ce que ce siège est occupé? Disculpe, ¿este asiento está ocupado? J'aimerais. Me gustaría. L'huile. Vacío. Qui est l'architecte de cette œuvre? ¿Quién es el arquitecto de esta obra? Bon marché. Barato. Pouvez-vous me donner une paille pour la boisson? ¿Me puede dar una pajita para la bebida? Tout droit. Todo recto. Comment aller au cimetière du Père-Lachaise? ¿Cómo se llega al cementerio de Pere Lachaise? À quelle distance se trouve la station la plus proche? ¿A qué distancia está la estación más cercana? À quelle heure est le scintillement de la tour Eiffel? ¿A qué hora es el encendido de luces de la Torre Eiffel? Y a-t-il un point de vue gratuit près d'ici? ¿Hay algún mirador gratuito cerca de aquí? Où puis-je voir la Seine d'en haut? ¿Dónde puedo ver el Sena desde lo alto? Quel est le chemin le plus pittoresque? ¿Cuál es el camino más pintoresco? C'est ouvert. Está abierto. Comment? ¿Cómo? Auriez-vous me faire une facture? Podría hacerme una factura. À quelle heure ça ouvre? ¿A qué hora abre? Mal. Mal. Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. Pare aquí, por favor. À quelle adresse? ¿A qué dirección? Ou acheter des tickets. ¿Dónde puedo comprar tickets? Demandez toujours une carafe d'eau pour qu'elle soit gratuite. Pida siempre una caraza de agua para que sea gratis. Et surprise. ¡Qué sorpresa! Où est la sortie? ¿Dónde está la salida? Où puis-je louer une trottinette? ¿Dónde puedo alquilar un patinete? Puis-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? ¿Me puede dar un vaso de agua, por favor? Je voudrais une table. Quisiera una mesa. Santé. Salud, brindis. Un café au lait. Café con leche. Le menu du jour. El menú del día. Y a-t-il le wifi gratuit? Hay wifi gratis. C'est interdit. Está prohibido. Est-il nécessaire de laisser un pourboire? ¿Es necesario dejar propina? Où recycle-t-on le verre? ¿Dónde se recicla el vidrio? Je voudrais. ¿Qué día? Où puis-je charger ma batterie externe? ¿Dónde puedo cargar mi batería externa? Bonsoir. Buenas noches. Avez-vous des chambres libres? ¿Tiene habitaciones libres? Lieu. Mejor. Occupé. Ocupado. Nulle part. En ninguna parte. Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Agua del grifo, por favor. Je me suis trompé de station. Me he equivocado de estación. Pouvez-vous m'apporter plus de serviettes, s'il vous plaît? ¿Me puede traer más servilletas, por favor? Est-ce que ce train est direct pour l'aéroport CDG? ¿Este tren va directo al aeropuerto CDG? Yes. ¿Quién es? Y a-t-il une consigne automatique proche? Hay una consigna automática cerca. Où est la pharmacie? ¿Dónde está la farmacia? Je voudrais une carte des pistes cyclables. Quisiera un mapa de las rutas ciclistas. Combien de temps dure la traversée en bateau? ¿Cuánto tiempo dura el trayecto en barco? Y a-t-il une exposition temporaire en ce moment? ¿Hay alguna exposición temporal ahora? Où s'achètent les cadenas d'amour? ¿Dónde se compran los candados de amor? À gauche. A la izquierda. Ce lieu a beaucoup de charme. Este lugar tiene mucho encanto. Puis-je laisser ma valise quelques heures de plus? ¿Puedo dejar mi maleta unas horas más? Acceptez-vous les réservations par Internet? ¿Aceptan reservas por internet? Quelle est la rue la plus célèbre pour faire du shopping? ¿Cuál es la calle más famosa para ir de compras? Rien. Nada. Quelle est la soupe du jour?
¿Cuál es la sopa del día? Que me recommandez-vous? ¿Qué me recomienda? Quel est le plat du jour? ¿Cuál es el plato del día? Y a-t-il un événement gratuit ce week-end? ¿Hay algún evento gratuito este fin de semana? De quel siècle date ce bâtiment? ¿De qué siglo es este edificio? Achetez le pain le matin pour qu'il soit frais. Compre el pan por la mañana para que esté tierno. Joven, C'est par là. es por allá. Pouvez-vous me conseiller un restaurant de cuisine moderne? ¿Me puede recomendar un restaurante de cocina moderna? J'ai perdu mon passeport. He perdido mi pasaporte. Mon nom est. Mi nombre es. De même. Igualmente. C'est la première fois que je viens à Paris. Es la primera vez que vengo a París. À quelle heure se lève le soleil? ¿A qué hora amanece? Aujourd'hui. Hoy. Pouvez-vous me donner un plan du réseau RER? ¿Me puede dar un plano de la red RR? Y a-t-il un jardin caché par ici? ¿Hay algún jardín escondido por aquí? Où est le commissariat de police? ¿Dónde está la comisaría de policía? Il pleut. Está lloviendo. Venez avec moi. Venga conmigo. Avez-vous des bornes de recharge pour voitures électriques? ¿Tienen cargadores para coches eléctricos? Où se trouve l'hôpital le plus proche? ¿Dónde está el hospital más cercano? Où est l'entrée? ¿Dónde está la entrada? No. Nuevo. Je voudrais un carnet de 10 tickets. Quisiera un carnet de 10 viajes. Pouvez-vous me donner une serviette supplémentaire? ¿Me puede dar una servilleta extra? Où est la pharmacie de garde la plus proche? ¿Dónde está la farmacia de guardia más cercana? Y a-t-il du réseau mobile dans le tunnel? ¿Hay cobertura de móvil en el túnel? Où se trouve le point d'information touristique? ¿Dónde está el punto de información turística? Je voudrais acheter un forfait Navigo pour la semaine. Quisiera comprar un abono de transporte para la semana. À quelle heure commence le spectacle de lumière? ¿A qué hora empieza el espectáculo de luces? Enchanté. Encantado. Où se trouve l'arrêt du bus touristique? ¿Dónde está la parada del bus turístico? Pouvez-vous me mettre les restes à emporter? ¿Me puede poner las sobras para llevar? Quel est le meilleur chemin pour éviter la foule? ¿Cuál es el mejor camino para evitar las multitudes? Je ne sais pas. No sé. Pouvez-vous me prêter un stylo, s'il vous plaît? ¿Me puede prestar un bolígrafo, por favor? À droite. A la derecha. À quelle heure commence l'illumination nocturne? ¿A qué hora empieza la iluminación nocturna? Où puis-je trouver une papeterie? ¿Dónde puedo encontrar una papelería? Y a-t-il une pharmacie de garde? ¿Hay alguna farmacia de guardia? Est-ce la file d'attente pour entrer? ¿Es esta la cola para entrar? Pouvez-vous me conseiller une librairie ancienne? ¿Me puede recomendar una librería antigua? Excusez-moi. Disculpe llamar atención. Est-il permis de pique-niquer dans ce parc? ¿Está permitido hacer picnic en este parque? Peut-on prendre des photos? ¿Se puede sacar fotos? Quel est le quartier le plus bohème de Paris actuellement? ¿Cuál es el barrio más bohemio de París actualmente? Comment aller au château de Versailles? ¿Cómo puedo llegar al Palacio de Versalles? À tout à l'heure. Hasta luego. C'est pour eux. Está cerca. Y a-t-il une fontaine d'eau potable dans ce parc? ¿Hay alguna fuente de agua potable en este parque? Je voudrais un café emporté. Quisiera un café para llevar. Y a-t-il un tarif réduit pour les entrées tardives? ¿Hay algún descuento por venir tarde? J'aimerais visiter le quartier du Marais. Me gustaría visitar el barrio de Les Marais. Ce n'est pas grave. No importa. Difficile. Difícil. Un café noir. Un café solo. Aux 2 personnes. Para 2 personas. Je ne comprends pas bien. Pouvez-vous l'écrire? No entiendo muy bien. ¿Puede escribirlo? Vite. Rápido. Y a-t-il un menu enfant disponible? ¿Hay un menú infantil disponible? Pourriez-vous me réveiller à 7 heures du matin? ¿Podría despertarme a las 7 de la mañana? Je voudrais réserver une visite guidée en espagnol. Me gustaría reservar una visita guiada en español. J'aime ça. Me gusta. Où est le comptoir? ¿Dónde está el mostrador? Félicitations. Felicidades. S'il vous plaît. Por favor. Bon voyage. Buen viaje. Acceptez-vous l'American Express? ¿Aceptan American Express? Attendez un moment. Espere un momento. Quelle est la différence entre un café et un noisette? ¿Cuál es la diferencia entre un café y un noisette?